Hay historias que no aparecen en los créditos, que no se escriben en los periódicos y que tampoco se confirman en entrevistas, pero que sobreviven en los susurros, en las miradas incómodas y en los silencios de quienes saben más de lo que dicen. Hoy, vamos a adentrarnos en una de esas versiones que, aunque nunca fue reconocida oficialmente, ha circulado durante décadas en los rincones más discretos del espectáculo mexicano. Una historia donde la fama, el poder y el secreto se cruzan de una forma inquietante, y donde una decisión tomada en silencio pudo haber cambiado el destino de más de una vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo plantea preguntas, también deja una sensación difícil de ignorar. La versión de esta historia, como muchas otras que sobreviven en la sombra del espectáculo mexicano, no tiene una sola línea de verdad confirmada, pero sí una acumulación de detalles que se repiten una y otra vez en distintos testimonios. Se dice que todo comenzó de manera casi imperceptible, en un momento en el que tanto Eulalio González, Piporro, como Irán Eori atravesaban el punto más alto de sus carreras, rodeados de fama, contratos y una industria que parecía imparable. Sin embargo, detrás de las luces y los sets de grabación, habría existido un vínculo que jamás llegó a los registros oficiales. Un romance discreto, cuidadosamente oculto, que según esta versión habría derivado en un embarazo a inicios de los años 60. En aquel tiempo, la industria del cine mexicano no perdonaba las desviaciones de la imagen pública, y mucho menos los escándalos que pudieran afectar a figuras consolidadas, por lo que el silencio no era una opción, sino una regla. Según los relatos más insistentes, el embarazo no fue negado de inmediato, sino manejado con una estrategia de desapariciones temporales, viajes prolongados y explicaciones ambiguas que nadie cuestionó abiertamente. Irán habría sido alejada de los espacios públicos durante meses, mientras su entorno más cercano mantenía una versión controlada de los hechos. El nacimiento del supuesto hijo habría ocurrido en condiciones completamente reservadas, lejos de hospitales reconocidos y bajo la supervisión de personas externas al medio artístico, seleccionadas precisamente por su discreción. Desde ese momento, la existencia del menor habría sido tratada como un secreto absoluto, sin registro oficial, sin apellido reconocido y sin ningún vínculo legal con sus supuestos padres. El niño, de acuerdo con esta narrativa, fue entregado a una familia sustituta fuera del círculo artístico, una decisión que habría buscado garantizar el anonimato total. Creció en un entorno aparentemente estable, pero siempre rodeado de pequeñas inconsistencias que con el tiempo comenzaron a llamar su atención. Apoyos económicos que llegaban sin explicación, visitas ocasionales de personas desconocidas que no daban detalles de su identidad y un ambiente general en el que siempre parecía haber algo que no se le decía por completo. Con el paso de los años, esas piezas sueltas comenzaron a formar una idea cada vez más inquietante en su mente, la posibilidad de que su origen no fuera el que le habían contado. Para la década de los 70, el joven ya había entrado en la adolescencia, destacando por su presencia física y por un carácter difícil, según quienes aseguran haberlo conocido en esa etapa. Algunos lo describen como impulsivo, otros como alguien que buscaba constantemente respuestas que nadie quería darle. En ese periodo comenzó a moverse en círculos sociales más amplios, acercándose a ambientes donde el poder, el dinero y la influencia determinaban todo. No está claro cómo logró ese acceso, pero las versiones coinciden en que fue introducido a fiestas privadas y reuniones cerradas, donde la identidad de los asistentes no siempre era pública. Es en ese contexto donde la historia adquiere un giro mucho más oscuro. En una de esas reuniones, celebrada en una residencia fuertemente resguardada, el joven habría coincidido con Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, una figura que en ese momento representaba una autoridad prácticamente intocable dentro del aparato de seguridad del país. La presencia de Durazo imponía una jerarquía inmediata, una estructura de poder que no requería explicaciones ni toleraba cuestionamientos. La noche transcurría entre excesos, conversaciones privadas y un ambiente cargado de tensión contenida, hasta que un intercambio entre ambos habría escalado de forma inesperada. No existe una versión única de lo ocurrido, pero los relatos coinciden en que hubo una confrontación verbal que rápidamente se transformó en un enfrentamiento directo. Algunos hablan de una provocación verbal, otros de un comentario desafiante y otros más de una simple diferencia de actitud que terminó saliéndose de control.
Lo que sí se repite en todas las versiones es que el joven no mostró el tipo de respeto que se esperaba en ese entorno, y respondió sin medir las consecuencias frente a alguien cuya autoridad no solía ser cuestionada. En ese momento ocurrió el hecho que marca el núcleo de esta historia. Un golpe, una cachetada que habría cambiado por completo el rumbo de la situación. Más allá de lo físico, el gesto representó una ruptura simbólica dentro de un entorno donde el poder no se desafía sin consecuencias. A partir de ahí, los relatos se vuelven fragmentados y contradictorios. Algunos aseguran que la reunión continuó con normalidad aparente, otros que el ambiente cambió de inmediato y que el joven fue retirado discretamente del lugar. Pero todos coinciden en un punto. Después de esa noche, desapareció. No hubo un reporte oficial de desaparición que generara atención pública, ni una nota de prensa que diera seguimiento al caso. Su nombre dejó de aparecer en los círculos donde antes era mencionado, como si hubiera sido eliminado de manera silenciosa de cualquier registro informal. Con el paso del tiempo surgieron versiones sobre una posible operación de encubrimiento, sobre documentos alterados y sobre una desaparición cuidadosamente construida para evitar cualquier tipo de escándalo, pero ninguna de esas afirmaciones pudo ser verificada. Mientras tanto, en el exterior de ese mundo cerrado, la vida de los supuestos involucrados continuó con total normalidad. Eulalio González siguió consolidando su carrera como una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, manteniendo una imagen pública intacta frente a millones de espectadores. Irán Eori, por su parte, continuó trabajando en cine y televisión, conservando una reputación impecable y evitando cualquier mención que pudiera relacionarla con esta historia. Ninguno de los dos, en ningún momento, hizo referencia directa o indirecta a los hechos que se les atribuyen en esta versión. Con el paso de los años, el relato no desapareció por completo, pero tampoco logró consolidarse como una verdad aceptada. Permaneció en un terreno ambiguo, alimentado por testimonios aislados, rumores de camerinos y versiones que cambiaban dependiendo de quién las contara. Para algunos, no es más que una leyenda construida por el paso del tiempo y la imaginación colectiva del espectáculo. Para otros, es uno de esos secretos que nunca llegaron a contarse oficialmente porque estaban demasiado cerca de figuras demasiado poderosas. Y así, entre lo dicho y lo callado, entre lo recordado y lo borrado, esta historia sigue flotando en los márgenes de la memoria del cine mexicano, sin una verdad definitiva, pero tampoco con un olvido completo. Si te interesan este tipo de historias ocultas, llenas de misterio y con versiones que rara vez salen a la luz, te invito a que formes parte de esta comunidad. Puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos, porque aquí seguimos explorando esas historias que muchos prefieren no contar. Y si este video te resultó interesante, recuerda dejar tu like. Ya sabes que YouTube suele dar más visibilidad a los contenidos que generan interacción, así que tu apoyo ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas.